بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido de nuevo a un programa más de este seminario Luceros para el Corazón. ¿Qué pretendemos? Pretendemos, inshallah, entre todos, aprender a purificar el qalb, nuestro corazón. Hemos hablado de temas muy importantes, temas variados, y en el último capítulo hemos entrado en un bloque muy importante, vital para nosotros, los musulmanes. Hemos estado hablando durante 18-19 minutos más o menos acerca de el arrepentimiento, acerca de volvernos a Allah Azza wa Jal. Hemos tocado temas importantes y lo dejamos en la mitad. Hoy, inshallah, concluiremos con este bloque relacionado, por un lado, con los luceros para el corazón, pautas para purificar nuestro corazón, y por otro lado, en materia directa, el arrepentimiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, en Surah Al-Hajj, Surah 25, alaya 70, salvo quienes se arrepientan, crean y obren correctamente, a estos Allah les perdonará. Allah les perdonará sus pecados, así es, y en su lugar les registrará buenas obras, y Allah es absolvedor misericordioso. ¿Os acordáis en el último capítulo donde os hablé que aquella persona que se arrepienta, Allah Azza wa Jal cambiará sus pecados por buenas acciones? Aquí está el dalil, aquí está la ayah. Allah perdonará sus pecados y en su lugar les registrará buenas obras. Una persona que comete un pecado, pero que teme a Allah Azza wa Jal, inmediatamente tiene remordimientos, llora, se siente mal. Incluso se pregunta, ¿cómo me va a perdonar Allah este pecado que acabo de cometer? No solo cae en un error, sino que desconfiar del perdón de Allah es uno de los mayores pecados, ya que Allah es el más compasivo, Allah es el más misericordioso. Allah dice en el Corán el Karim, en la Sura 39, Sura Az-Zumar, Sura 39, alaya 53, dice Allah Azza wa Jal, no pierdas la esperanza en cuanto a la misericordia de Allah. Él os perdonará todos vuestros pecados. Así es, no perdáis la misericordia de Allah Azza wa Jal. Allah nos perdonará todos los pecados. En otro versículo nos dice Allah Azza wa Jal en la Sura 4, Sura An-Nisa, dice Allah Azza wa Jal, y Él, es Allah, desea perdonaros. Subhanallah, Allah quiere perdonaros, Allah le complace perdonarnos. Aquí lo dice en la ayah, y Allah desea perdonaros. Lo que más ama Allah Azza wa Jal es que su siervo se vuelva a Él arrepentido, tanto como os voy a demostrar ahora. Fijaros, en el hadith de Anas ibn Malik, muy famoso este hadith, conocido como el hadith del camello y el arrepentimiento. El hadith en el que nos transmite este sahabi, Anas ibn Malik, radiyallahu an, transmitido ¿por quién? Por Bukhari y Muslim. Es un hadith muttafaqun alayh. Varias veces hemos utilizado el término, la palabra Bukhari y Muslim, y después digo muttafaqun alayh, o muttafaqun alayh, perdón, con el qaf. Muttafaqun alayh, que significa que lo han traído el imam Bukhari y el imam Muslim. Subhanallah, es un hadith, es una evidencia de oro. De hecho, hay un libro que se ha escrito llamado Al-Lu'lu wal Marjan, Perlas y Coral, donde están todos los hadith muttafaqun alayh que el imam Bukhari y el imam Muslim han acordado que son auténticos. Dijo el profeta alayhi salatu salam, Allah está tan complacido con aquel que se arrepiente, del mismo modo que aquel que en el desierto pierde a su camello con todas las provisiones, se lamenta, llora, pierde la esperanza, y al cabo de un tiempo, al encontrar a su camello de tanta felicidad y haber visto la muerte pasar por delante de él, dice, oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Así termina el hadith. Wal'audu billah, esa es una palabra de kufur, pero esta persona lo hizo inconscientemente. Lo hizo de felicidad, no sabía lo que decía. Fíjate qué felicidad tenía y lo que dijo. Aunque esa no era su intención, se equivocó. Dijo, qué alegría, ya Rabbil Alamin. Pues yo os digo a vosotros, qué alegría ver a su camello con agua y provisiones después de verse en mitad del desierto muriendo de hambre y deshidratación. Esa es la alegría que siente Allah cuando su siervo se arrepiente a él. ¿Entendéis la parábola? Ese hombre que perdió su camello con todas sus provisiones, pensaba que iba a morir, aquí se acaba mi vida, no tengo elección, voy a morir, mi camello, mi medio de transporte se ha marchado,
yo estaba durmiendo y toda mi comida y bebida estaba en mi camello, voy a morir. Y cuando su camello vuelve, subhanallah, imaginaos qué alegría. ¿Habrá una alegría más grande para una persona? Pues esa es la misma alegría que siente Allah subhanahu wa ta'ala cuando uno de sus siervos se vuelven a él arrepentidos. Cuando una persona hace tauba, cuando una persona hace un arrepentimiento, obtiene ighatha min Allah. Ighatha min Allah, que es la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Así es. ¿Tienes hijos malos? Pide perdón a Allah azza wa jal. ¿Que no tienes trabajo? Pide perdón a Allah azza wa jal. ¿Tienes problemas con todo el mundo? Pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Suspendes las asignaturas? ¿Quieres aprobar? Pide perdón a Allah azza wa jal. ¿No encuentras a una persona con la que casarte y formar una familia? Pide perdón a Allah azza wa jal. Así es. Porque el que hace tauba, el que se arrepiente a Allah, consigue ighatha min Allah, la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para todos nuestros asuntos. El arrepentimiento, estimados hermanos, honorables hermanas, es la forma de obediencia hacia Allah más noble y amada por nuestro Creador. De hecho, a través del arrepentimiento, esta persona se coloca automáticamente entre aquellos que son amados por Allah subhanahu wa ta'ala. El arrepentimiento hace nacer buenas acciones, mientras que cometer pecados sin arrepentimiento oscurece y endurece, de lo que hemos hablado, el corazón. Y debido a esto, y al tener un corazón tan depravado, puede conducir a una persona a descreer completamente de Allah, wala'udhu billah, o por el contrario, o similarmente, a cometer pecados mayores, al-kaba'ir. No hay más elección para el pecador que volverse a Allah subhanahu wa ta'ala y arrepentirse, buscando su perdón y complacencia. El arrepentimiento se lleva a cabo desde el corazón, entrenando nuestro corazón para la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Eres de los que se quieren arrepentir y quieres conocer al-shurut al-tawba, las condiciones del arrepentimiento? ¿Sí? Te vuelvo a preguntar. ¿Eres de las personas que se quieren arrepentir? Y se pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cuál es el shurut al-tawba? ¿Cuáles son las condiciones de ese arrepentimiento? Bueno, no te preocupes, estás en el sitio adecuado. Son 4. Cuando termines de rezar, por ejemplo, cuando estés en casa, solo, incluso en la mezquita, lleva a cabo estos 4 pasos. Son importantes. Primero, tienes que dejar de cometer ese pecado de forma inflexible. Es decir, no tienes que volver a ese pecado. Es decir, deja ese pecado fulminantemente. Segundo, debes lamentarlo profundamente y debes odiar ese pecado cometido por la causa de Allah. ¿Sí? Te apartas, primero, paras de hacer ese pecado. Segundo, lamentas, tienes odio por ese pecado. Tercero, tiene que haber ikhlas, sinceridad en ello. Allah sabe lo que hay en los corazones. Tiene que haber ikhlas, tiene que ser un arrepentimiento sincero por Allah. Y cuarto, alejarse de ese pecado o de las personas que te llevaron a hacerlo. Alejarse de ese pecado, que es distinto de parar de hacer ese pecado. Alejarte de ese pecado. ¿Y qué pasa si hay una persona por medio a la que has hecho algo muy, muy, muy malo? Pues entonces hay una quinta condición. Repito, las 4 primeras condiciones son para con Allah. Es cuando has cometido un pecado de acuerdo a las órdenes de Allah o a las prohibiciones de Allah. Pero si le has hecho un daño a una persona, hay una quinta condición, que es reponer ese daño. Por ejemplo, si eres de los malvados que roban a la gente y le has robado un dinero a una persona, llega un día en que te quieres arrepentir, cometes ese acto tan depravado, te quieres arrepentir. Primero, llevas a cabo las 4 primeras condiciones del arrepentimiento y luego tienes que reponer este daño. Tienes que buscarte la vida para que ese dinero le llegue a esa persona. Si tú crees que yendo a esa persona pidiéndole perdón, que es el ihsan, es la excelencia, esa persona nunca te va a hablar, te va a denunciar ante Allah azza wa jal el día de Yawm al-Qiyamah, te va a denunciar ante la comunidad y le va a decir a todo el mundo lo que has cometido, entonces, si crees que no va a haber un acercamiento por su parte, lo que tienes que hacer es pensar en la mejor manera de hacerle llegar ese dinero. Y digo dinero porque he puesto un ejemplo. Las barbaridades que se puede hacer contra el ser humano son muchas y pedimos a Allah que nos libre de ello. Piensa en la mejor manera de que ese dinero, por ejemplo, le llegue a esa persona sin que él sepa que has sido tú. Mete el dinero en un sobre y pásaselo por debajo de la puerta, mándaselo por una carta, dáselo a una persona y dile, esto me lo ha dado alguien que no sé quién es, y pone tu nombre y es para ti, y que esa persona se vaya. Hay miles de formas, ¿ok?
Tú puedes preguntarte, sí, me arrepiento y vuelvo a caer una y otra vez. ¿Estás pensando eso? ¿Estás pensando eso, hermano? ¿Qué hago entonces?, te preguntas. Vamos a dejar que responda un hadith del profeta alayhi salatu salam. Un hombre se le acercó al profeta alayhi salatu salam y le dijo, Ya Rasulullah, peco mucho, ¿qué puedo hacer? Y le dijo el profeta alayhi salatu salam, tú, arrepiéntete. Y dice el hombre, ¿y si vuelvo a caer? Dijo el profeta alayhi salatu salam, arrepiéntete otra vez. El hombre le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Y dijo el profeta alayhi salatu salam, hasta que hayas vencido a Shaitán. Hasta que hayas vencido a Shaitán. ¿Verdad que muchas personas se sienten felices cuando alguien famoso o una celebridad le quiere, le da tiempo, le respeta, pasa tiempo con él? Subhanallah. Ahora imagina que el amor de Allah es mayor que el de esas personas siempre que te vuelvas arrepentido a Él. Allah es el más grande, su amor es el más bello de todos los amores. Así es, imagínate que tú dices, fulán es un hombre famoso, me quiere muchísimo. Pero piensa que Allah te quiere más que nadie cuando tú te vuelves a Él arrepentido. ¿Sabes? El imam Muslim, rahimahullah, nos transmite un hadith en su sahih donde nos dice que el profeta alayhi salatu salam dijo, fijaros en este hadith, wallahi que este hadith, ya Rabbi salam, ajib, me encanta este hadith. Hadith Muslim, dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam lo siguiente, cuando Allah ama a alguien, llama al ángel Jibril alayhi salam y le dice, ya Jibril, yo amo a esa persona, ámale tú también. Así que Jibril ama a esa persona, pero Allah le dice que no es suficiente. Entonces Allah le dice a Jibril que llame a todos los habitantes de los universos y les dice que amen a esa persona. Y todos le aman. Subhanallah. Fíjate dónde te puede llevar tu arrepentimiento. No solo a que Allah te ame, sino a que te ame todo el mundo. Así que si quieres que Allah te ame, si quieres salvarte, si quieres ser amado por los demás, arrepiéntete de forma sincera. Acaba de una vez con los pecados que te han hecho llegar al punto de llorar por temor al castigo de Allah Azza wa Jal. Ya que Allah, y recuerda esto, es Ghafurur Rahim, compasivo y misericordioso, pero también es Shadidun Iqab, severo en su castigo. Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam en el hadith auténtico transmitido por el imam al-Tirmidhi y el imam Ibn Majah, rahimahumullah, lo siguiente: Allah aceptará tu arrepentimiento hasta que la muerte no te llegue a la garganta. Vamos a analizarlo. Allah aceptará tu arrepentimiento hasta que la muerte no te llegue a la garganta. Subhanallah, así es. Mientras la muerte no te llegue, Allah puede aceptar tu arrepentimiento. Así es. Pero no te confíes. No te confíes, estimado hermano. No te confíes, estimada hermana. ¿Quién te asegura que mañana te levantarás? ¿Quién te lo asegura? Quiero terminar este apartado, inshallah, en 3 o 4 minutos con una historia de arrepentimiento. Una historia de arrepentimiento es una historia verdadera. Esta historia nos la narra un alumno de uno de los grandes mashaykh, uno de los grandes shuyukh de Ahl Sunnah wal Jama'a, el Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, que Allah esté complacido con su alma. Su alumno nos cuenta esta historia, nos dice que había un chico de Saudía. Esta historia la he contado en algunos círculos y los hermanos, mashallah, las cuentan también. Es una historia emotiva, nos habla del arrepentimiento y nos habla del acercamiento del que se arrepiente para con Allah Azza wa Jal. Esta persona, este chico, estaba estudiando en Saudía, terminó el bachillerato y quería marcharse a estudiar en la universidad a los Estados Unidos. Entonces se marchó. Cuando llegó había cambiado por completo su vida. De estar en un país en el que prácticamente las instituciones y los colegios, los institutos, las universidades están separadas por sexos entre hombres y mujeres, a estar sentado al lado de una chica, compartir con ella conversaciones, palabras, déjame un bolígrafo, déjame un papel, etcétera, etcétera. Una cosa llevó a la otra. El haram llevó al fasad, el fasad llevó a la corrupción y le invitaron a una fiesta universitaria, y los universitarios sabéis a lo que me refiero, wala'udhu billah. En esa fiesta conoció a una chica, se dejó llevar y, subhanallah, cometió el haram. Cometió el haram, algo de lo que llegó a arrepentirse muchísimo. Cuando acabó, empezó a llorar, no sabía lo que había hecho. Empezó a hacer istighfar, empezó a hacer tauba y solamente le quedaba una opción. Lo único que quería hacer era volver a su casa, no quería estar rodeado de esa gente.
Cuando dije que cometió el haram, para que quede claro, cometió fornicación. Entonces lo único que quería hacer era marcharse a su país y que le castigaran por ello. Cogió un avión, al día siguiente se marchó y ese avión hizo parada en un país que se llama Qatar. En Qatar por la noche fue a una mezquita a rezar y cuando estaba rezando en la mezquita empezó a llorar y pasó por ahí un sheikh, uno de los predicadores del Islam. Este sheikh es alumno del sheikh Abdulaziz bin Baz, hafidahullah, el allama, el sheikh bin Baz, rahimahullah. Vamos a llamarle alumno, para no repetir su nombre tantas veces. Entonces el alumno fue a él y le preguntó: hermano, ¿qué te ocurre? Ya, Ajil Karim, oh hermano querido, ¿qué te ocurre? Así que él abrió su corazón y le explicó lo que había ocurrido, el arrepentimiento que sentía. Así que le dijo: quiero volver a Riyadh, a la ciudad donde vivía, la capital de Saudí, para que me apliquen el hudud, que es el castigo por haber cometido un pecado mayor. El sheikh le dijo: por favor, el alumno le dijo: por favor, no hagas nada, espera un momento, piénsalo mejor, déjame hacer una llamada. Y el alumno llamó ¿a quién? Al sheikh bin Baz, rahimahullah. El sheikh estaba vivo por entonces. Llamó al sheikh y el sheikh bin Baz le dijo claramente: dile que no se entregue, dile que guarde su secreto y dile que Allah Azza wa Jal es el perdonador, el misericordioso. Dile que busque ayuda en el Corán y que se refugie en el Corán. Y luego le dio una ayah que está en la sura número 3, en la ayah 153, si no me equivoco, donde Allah Azza wa Jal te dice: y aquellos que cometen pecados y se vuelven Allah arrepentidos son los que Allah ama. Y luego no van expandiendo ese pecado por ahí. Así es, que haga tauba, que se vuelva Allah. Entonces el sheikh, el alumno, le dijo: voy a ir contigo a Riyadh para que no hiciera ninguna locura. Le acompañó hasta Riyadh. Cuando llegaron a Riyadh se despidieron y el chico dijo: está bien, voy a hacerte caso. Al despedirse, al cabo de 3 días, el chico llamó por teléfono al alumno para ver cómo estaba, para saludarle. Vamos a darle nombre a este chico. Su nombre verídico era Ahmed, se llamaba Ahmed. Ahmed llamó por teléfono al alumno del sheikh bin Baz, rahimahullah, y entonces por la noche el sheikh, el alumno, vio el teléfono, la llamada perdida, y dijo: luego le llamaré, pero se le olvidó. Y al cabo de 6 días, volvió a recibir 6 llamadas perdidas. Después de Salah vio en su teléfono 6 llamadas perdidas. ¿De quién? De la casa de Ahmed, Entonces pensó que algo había pasado. ¿Qué hizo? Fue y llamó a la casa de Ahmed, llamó por teléfono: Assalamu alaikum, wa alaikum salam, ¿cómo estáis? ¿Kayfa halukum? Alhamdulillah, por favor, nos gustaría verte. El alumno dijo: por supuesto, después de la Isha iré para allá. Así que fue para la casa y cuando entró abrió la puerta y vio mucha familia. Decía el alumno del sheikh bin Baz, rahimahullah, que algo ocurría. Cuando tú entras a algún sitio y observas las caras, sabes que algo ocurre. Así que el padre vino, le saludó y empezó a decirle con lágrimas en los ojos: Barakallahu fik, wa jazakumullahu khairan, que Allah te bendiga, que Allah te dé más y más, que Allah te recompense, gracias por lo que has hecho por nuestro hijo. A lo que el alumno dijo: ¿pero qué he hecho? No sé lo que he hecho. Y le dijo: quiero que sepas que desde que nuestro hijo volvió, hemos sabido lo que hizo. Desde ese día, todos los días iba a la mezquita, todos los salawat lo hacía en la mezquita. Se volvió una persona temerosa de Allah Azza wa Jal, subhanallah. Y quiero que vengas con nosotros y te quiero enseñar algo. Esta noche nuestro hijo volvió de Salah y fue a su habitación a rezar los nawafil, a rezar sus sunnas. Y así que quiero que vengas. Y cuando llegaron arriba, abrió la puerta de la habitación de Ahmed y encontraron a Ahmed que estaba en posición de sujud. Había muerto en posición de sujud. Allah subhanahu wa ta'ala se había llevado su alma en posición de sujud, con su cabeza en el suelo. Fijaos el arrepentimiento tan grande que tuvo esta persona para que Allah Azza wa Jal perdone todos sus pecados y lo lleve a él en la mejor de las posiciones, en la mejor de las situaciones, adorándole. El profeta alayhi salatu wassalam, ¿sabéis lo que nos dijo? Nos dijo: toda persona será resucitada de acuerdo a cómo murió. Toda persona será resucitada el día del juicio final del mismo modo que había muerto. Ahmed, inshallah, será resucitado con la cabeza en el suelo, adorando a Allah Azza wa Jal. Fijaos cuántas papeletas tiene, cuántas oportunidades tiene, cuántas posibilidades tiene de que Allah Azza wa Jal le perdone y le introduzca al paraíso. Imagínate a aquella persona que murió cometiendo fornicación. Allahu Akbar. A'udhu billah, a'udhu billah. Imagínate a aquella persona que murió robando. Imagínate esa persona que le dio un infarto, por ejemplo,
golpeando a su propia madre. Allahu Akbar. Esa persona que murió en estado de embriaguez, tomando alcohol o fumando un cigarro o haciendo cualquier tipo de acto haram. Todos serán resucitados así. Pero aquel que se arrepiente, y es de lo que hemos estado hablando, aquel que se arrepiente a Allah Azza wa Jal con sinceridad, odia ese acto, se aparta de él y busca el perdón de Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala le amará, hará que el mundo entero le ame. Y fijaos en la evidencia, aquí estamos en España hablando de esa persona, y el mundo entero, inshallah, a través de Córdoba Internacional, está conociendo la historia de Ahmad, y todos le queremos por este acto. La ilaha illallah. Estimados hermanos y hermanas, debemos arrepentirnos antes de que sea tarde, debemos volvernos a Allah Azza wa Jal y practicar nuestra religión como Allah Azza wa Jal nos ha exhortado a hacerlo a través de las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lo dejamos aquí por el momento, continuamos en el próximo capítulo con más cosas para cultivar y purificar nuestro corazón en este nuestro seminario Luceros para el Corazón. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.